Cuando pensamos en los años 70 en Argentina, se nos vienen siempre las mismas imágenes: violencia, guerrilla, militares. Pero ¿y si te digo que eso es solo la superficie? Para entender el golpe de Estado de 1976, debemos mirar qué pasaba antes en el país. Argentina no era un país en calma. Venía arrastrando una crisis económica desde hacía años. Una inflación persistente, devaluaciones con cierta periodicidad, caída del salario. Desde mediados de los años 50, la economía argentina arrastraba problemas estructurales. Ni los gobiernos militares, ni las experiencias democráticas, ni siquiera el regreso de Perón en los 70 lograron estabilizarla. Ajustaban, pero la crisis seguía. Pero el problema no era solo económico, era también social y político. No había dos bandos, como a veces se suele presentar de manera muy simplista, sino una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Trabajadores versus empresarios, fracciones empresariales entre sí y alianzas que se iban reconfigurando según el contexto. La Argentina era un campo de tensiones. Pero la conflictividad no era solo a nivel local, sino que se inscribía en un contexto internacional marcado por tensiones políticas e ideológicas. Revolución cubana, movimientos guerrilleros en América Latina, Estados Unidos versus la Unión Soviética. En plena Guerra Fría, América Latina se convirtió en un territorio clave. Para sectores de la clase obrera, parte de la clase media y muchos intelectuales, era un momento de radicalización y de transformar la sociedad en su conjunto. Para sectores de las clases dominantes, era algo que había que frenar a cualquier costo. En ese contexto de crisis económica persistente y de enfrentamientos políticos y sociales que venían acumulándose de décadas anteriores, durante los años 70 se produjo una radicalización muy profunda. Crecieron las protestas, la movilización social y los cuestionamientos al orden existente. El Cordobazo fue uno de los momentos más visibles de ese proceso. Cuando eso pasa, el problema deja de ser solo quién gobierna y pasa a ser cómo está organizado el poder en una sociedad. Es lo que autores como Guillermo O'Donnell describen como una crisis de hegemonía, un momento en el que el orden existente pierde legitimidad. Entonces, en ese escenario de conflictividad mundial y local, crecieron las expectativas de cambio profundo y revolución. Sectores de la izquierda ampliaron su influencia, parte de la clase obrera se radicalizó y muchos jóvenes, estudiantes e intelectuales comenzaron a pensar seriamente en la posibilidad de transformar la sociedad. No era una violencia que pueda explicarse en términos de buenos y malos únicamente, sino que se trataba de una sociedad entera atravesada por una intensa movilización política e ideológica. Los años 70 no fueron solo caos, fue un momento en el que el orden social estaba en disputa. En el marco de una crisis profunda del capitalismo argentino, se intensificaron los enfrentamientos entre clases sociales y también entre distintos proyectos de país. Y fue justamente la magnitud de esa crisis la que llevó a que sectores de la clase dominante, a través del gobierno militar, desplegaran un nivel de represión nunca antes visto en la historia argentina. Entender este contexto de crisis económica, enfrentamientos políticos e ideológicos es clave para entender cómo llegamos hasta la dictadura militar de 1976, pero de ninguna manera justifica lo que vino después. El terrorismo de Estado fue una práctica sistemática, ilegal y profundamente violatoria de los derechos humanos. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo. Y si te interesa saber cuál fue el objetivo principal de la dictadura militar, te invito a que veas la segunda parte.